Es un privilegio, hermanos, estar aquí trayendo la palabra del Señor. Y hoy vamos a continuar con nuestro mensaje expositivo sobre el libro de Marcos. Hoy el texto de Marcos hoy es el capítulo 1 del 16 al 20. Pero antes, hermanos, de leer el texto, quiero recordarles que esta es una serie que se llama El Rey que vino a servir y a salvar a su pueblo. El tema de hoy se llama Jesús llama a 4 de sus discípulos. Hemos mencionado, hermanos, en el último de los mensajes, en el versículo 3, vimos que Jesús fue tentado en el desierto por Satanás después de ser bautizado. Y el pastor Edgardo mencionó en su exposición que hay un periodo ministerial que Marcos no lo menciona, pero que el Evangelio de Juan sí lo menciona. Probablemente este periodo fue de meses o hasta de un año. Pero cuando Marcos continúa en el versículo 14, del versículo 13, cuando empezamos al 14, probablemente ya ha pasado un año de la ministración de Jesucristo, donde Juan el Bautista todavía está fuera de la cárcel, y donde hay evidencia, como lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, de esa administración de Jesús durante ese tiempo, y que le permitió a Cristo incluso tener contactos iniciales con los primeros discípulos o apóstoles, como se llamarían posteriormente. De tal forma que cuando yo lea el texto hoy, ustedes vean que Cristo, llamando a sus apóstoles o a sus discípulos a tiempo completo, ha pasado, hermano, casi un año, del versículo 13 al versículo 14. Así que en ese año, hermano, que no menciona Marcos, los discípulos de Jesús tenían esporádicos encuentros con Jesucristo. Ellos no estaban tan involucrados con Jesucristo. Ellos estaban un tiempo con Jesús y regresaban a sus trabajos. Probablemente habían aprendido algunas cosas de Jesús, pero ellos estaban haciendo sus trabajos. Ellos continuaban en sus labores seculares y no habían dado todavía un sacrificio hacia Jesucristo. Así que el Evangelio de Juan, y quiero que vayamos al Evangelio de Juan, los primeros 4 capítulos nos hablan de ese año entre el versículo 13 y el versículo 14 de Marcos, ese espacio de tiempo que hubo ahí. Y vamos a ver unos versículos en el capítulo 1 de Juan, para que vean cómo fueron estos acercamientos de estos discípulos con Jesucristo. Y vamos a ver unos versículos en Juan 1, versículo 35 al 37, y luego del 40 al 46, pero no voy a hacer un alto, leo todo corrido. Juan 1, versículo 35 al 37, dice así: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que había oído
a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Esta parte del Evangelio de Juan describe algunas de las caminatas de Jesús, en este caso en el área donde Juan bautizaba. Juan tenía ya discípulos preparados esperando la llegada del Mesías. Y esto lo podemos ver aquí donde dice que versículo 35 nuevamente: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y ¿qué hicieron? Siguieron a Jesús. Ellos estaban preparados ya. Juan los tenía preparados. Cuando yo diga esto, cuando ustedes vean al Mesías, síganlo. Él había preparado ya unos discípulos para eso. Y eso es lo que exactamente hace, es lo que Juan hace cuando ve a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés y un segundo discípulo que no es mencionado, pero todos los estudiosos prácticamente están convencidos que Juan sigue a Jesús y se van con él, e incluso esa noche se van con Jesús. Pero Andrés va y busca a su hermano Pedro y lo trae. Y ahora podemos ver que Felipe va y busca a Natanael y lo trae. Y vemos que Natanael duda: ¿de Nazaret podía salir algo bueno? Todo eso ocurre antes de que Marcos nos dé su relato que vamos a estar leyendo hoy en Marcos. Esto ocurre, hermano, el primer año de Jesús, del ministerio de Jesús. Relata Juan y vamos a ver, abuelo, así de paro, lo que dice el capítulo 1, 2, 3 y 4 de Juan, para que entendamos ese primer año que Jesús estuvo ministrando. Pero vamos primero a dividir esto, hermano. En el primer año de Jesús, los 3 años que Jesús estuvo ministrando en la tierra, en su primer año Jesús fue desconocido, donde mayormente se veía por la parte sur de Palestina, alrededor de Judea. Y Juan describe estos encuentros que ocurrieron. Y lo podemos ver, solo voy a mencionarlo, las citas bíblicas, donde en el capítulo 2 de Juan dice que él convierte el agua en vino en la boda de Caná, el capítulo 2, del 1 al 12. Pero también vemos del 13 en adelante, del capítulo 2, que él visita el templo y purifica el templo. Eso sucede en ese año. Pero vemos que también la conversión de Nicodemo en el capítulo 3.
También vemos, hermano, en el capítulo 4, vemos la conversión de la mujer samaritana. Y todo esto ocurre, hermano, antes que lleguemos al versículo 14 de Marcos. Esto ocurre en ese primer año que Marcos no lo menciona. Entonces, el primer año de Jesús fue un año desconocido. Él no tenía oposición, porque Jesús no se había dado a conocer ante las autoridades y ante la gente. Luego hay un segundo año, y es el año de la popularidad, donde las multitudes seguían a Jesús, expulsando el demonio, sanando a muchos enfermos. Y ahora la popularidad de Cristo se ha extendido. La gente ha comenzado a buscarlo, seguirlo, y en ocasión las autoridades se enojan contra Jesús, sintiendo el temor y la amenaza al sistema que ellos ya tienen establecido. Ellos sienten el temor de lo que está sucediendo con ese llamado Jesús. Y el tercer año del ministerio de Jesús, hermano, es donde hay una oposición abierta ahora. Hay un rechazo, precisamente por todo lo que está ocurriendo en el segundo año, el año de la popularidad. Porque los rabinos, hermanos, estaban perdiendo adeptos. Ellos estaban yendo, estos discípulos de los rabinos estaban yendo atrás de Jesús. Y esto le llenaba de celo a los rabinos, que estaban perdiendo a sus discípulos. Así que era tan grande la popularidad de Jesús que muchos decían, y podemos verlo en Marcos capítulo 1, versículo 22, que es lo que decían: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Y qué dice? Y no como los escribas. Jesús, eso era algo que para ellos les molestaba. Odiaban a Jesús. Ese celo que ellos tenían de lo que estaba sucediendo. Así que lo que Marcos nos va a dejar ver ahora, hermano, Mateo y Lucas nos ayudan a lo mismo. Y es ver el inicio del ministerio de Jesucristo en Galilea, habiendo ya quedado atrás el ministerio de Jesús medio desconocido en Judea, donde nosotros vamos a ver, hermanos, por primera vez el llamado de esos discípulos ya a tiempo completo, ya no de manera parcial, que veían a Jesús de vez en cuando, como ellos lo conocieron en el primer año, y donde ellos continuaron sus labores, sino que ahora son llamados de una manera que ellos tienen que tomar una decisión, y toman esa decisión. Y nos encontramos entonces aquí, donde dos parejas de hermanos, Andrés y Pedro, o Simón, Judas, Juan y Jacobo. William Henry, en su libro Comentario del Nuevo Testamento, según San Juan, dice algo respecto a estos versículos, y se los leo. El maravilloso evangelio del reino no era solamente para hombres que vivieron en el tiempo del ministerio terrenal de Cristo, era para toda época. Entonces no debe sorprendernos que el comienzo mismo de su ministerio, Jesús eligiese hombres que mediante su testimonio oral y escrito
perpetuasen su obra y proclamasen su mensaje. No era nada nuevo que un maestro tuviese no solo un púlpito general, sino también un grupo de discípulos. Y él hace las siguientes preguntas. ¿No tuvo discípulos Sócrates? ¿No los tuvo Juan el Bautista? Y los rabinos, los discípulos de Cristo, serían los eslabones entre él y la iglesia. Piénsese, por ejemplo, en la importancia que estos hombres como Mateo, Juan y Pedro tuvieron en la formación del Evangelio, que son nuestra principal fuente de información acerca de Jesucristo. Fin del comentario. En consecuencia, hermanos, mientras caminaba junto a la orilla del mar de Galilea, invita a ciertos hombres a que sean sus seguidores. Así que podemos descubrir, hermanos, tres etapas en la vida de estos discípulos, hablando de los 12. Y vamos a ver estas tres etapas de estos hombres que el Señor escoge como sus apóstoles. La primera etapa es donde hay un encuentro casual, donde hay probablemente momentos de enseñanza con ellos, pero donde ellos continúan en sus vidas. Ellos siguen pescando, donde ellos continúan con su trabajo y probablemente no tenían ninguna responsabilidad. Ellos venían, y podemos verlo en nuestros tiempos. Muchos vienen a la iglesia, salen de aquí, siguen su trabajo y no hay responsabilidad. Eso sucedía en el primer año de los apóstoles. Su llamado en ese momento era desarrollar una relación y fe con el maestro, de tal manera que cuando él los llamaba definitivamente, llegaran ellos pudiendo responder al llamado de aquella persona que ellos realmente habían conocido todos esos meses. La segunda etapa de los discípulos, hermanos, es la que vamos a ver hoy. Es cuando los discípulos comienzan a ser llamados ahora a tiempo completo. Ellos comienzan a dejar sus profesiones y no vuelven más a ellas. Esa es la primera vez que ellos ven la necesidad de pagar un costo por esta nueva fe. Un costo, hermano, que fue alto. Y la tercera etapa de ellos es donde Cristo de la multitud que lo seguían, de esa multitud que lo seguían, selecciona a 12 discípulos para denominarlos apóstoles. Y los comienza a preparar, hermanos, de una forma personal, de una forma privada, por la misión que ellos iban a hacer para participar del reino de Dios. Y yo quiero que vayamos a Marcos 3 para que veamos ese episodio que sucedía hoy. Marcos 3, del 13 al 14. Pero quiero que veamos el versículo 7 antes de Marcos 3, 7. Miren lo que dice ahí. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y lo seguían gran multitud de Galilea y de Judea, y de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo grandes cosas, hacía grandes multitudes vinieron a él, y dio a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen. Jesús era seguido por muchas personas. Cuando a ti te oprimen, hermano, es porque tú estás en un momento que hay mucha gente. Jesús estaba así, hermano. Pero ahora vamos al versículo 13, cuando él escoge a esos 12 hombres. Dice el versículo 13 y el 14: después salió al monte y llamó así a los que él quiso,
y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ahora él escoge a 12 de la multitud para algo más íntimo. Dice ahí que para que estuviese con él. Antes de enviarlos a predicar, él quiere una intimidad con ellos. Tremendo esto, hermano. Cuando llegué a este punto me emocionó. ¿Cuánto tenemos esa intimidad con el Señor? Es necesaria una intimidad con el Señor antes de salir a predicar, antes de salir a enseñar, antes de salir a servir. Dios quiere una intimidad con sus discípulos. Y ese es el patrón que en esencia todos nosotros hemos seguido, hermano. Nos comenzamos a involucrar en el ministerio. Llegamos a la iglesia, vamos sirviendo poco a poco, luego seguimos nuestras profesiones nuevamente, nos metemos en nuestras profesiones, seguimos trabajando a toda velocidad. Sí, venimos, estamos trabajando, estamos sirviendo, pero llega un momento donde disminuimos un poco la velocidad en nuestras profesiones y comenzamos a involucrarnos en los ministerios. Y de una manera más seria, hermano, con más tiempo y poco a poco, nosotros llega un momento que finalmente abandonamos nuestras profesiones. Eso sucede mucho con los pastores. Vamos dejando todo nuestras profesiones. Abandonamos, hermanos, las redes. Abandonamos las barcas. Y nos dedicamos al ministerio a tiempo completo. Así que, hermanos, con toda esta información, con toda esta introducción, ahora vamos a leer el texto de hoy. Marcos 1 del 14 al 20 es el texto. Aunque vamos a leer algo que ya se ha predicado, pero el texto en sí es del 16 al 20. Pero vamos a leer el contexto del versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Ahora vamos a nuestros textos de hoy. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haréis y seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego lo llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y le siguieron. Quiero decirle que hace muchos años, más de 15 años, este versículo me confrontó. Porque ellos dejan todo. Eso para mí, comencé a preguntar sobre eso y no encontraba respuesta. ¿Por qué ellos dejan todo? Y aquí, hermano, vemos con toda claridad cómo un día no específico Jesús se mueve al mar de Galilea. Realmente, hermano, no es un mar, es un lago. Es un lago, hermano, que también se le conoce como el lago de Tiberias o el lago de Genesaret. Y es un lago relativamente pequeño, hermano. Mide 13 millas de largo y 6 millas de ancho. Jesús se mueve a ese lago, hermano, para encontrar a estos discípulos en medio de su trabajo, en medio de su labor, para llamarlos a seguirlo. Para llamarlos, hermanos, a seguirlo. Y quiero decir, hermano, que ese lago daba vida en esos tiempos. Una vida de pesca rica y muy abundante. Fuentes extrabíblicas nos dicen que estos peces eran exportados, hermano,
a las regiones de Alejandría, en Egipto, y hasta Antioquía, en Siria. De manera que estamos hablando, hermano, de una industria progresivamente y relativamente que daba mucho dinero para esa época. Era un negocio rentable, hermano, ser pescador. Así que ese día Cristo se mueve a la orilla del lago. Y Él está siendo movido por el Espíritu Santo. Jesús trabajaba por medio del Espíritu Santo. Y Él es movido a caminar en ese lago. A donde estos hombres, que también estos hombres eran movidos por el Espíritu Santo. Igual que Jesús. El Espíritu Santo estaba trabajando en la mente y en el corazón de estos hombres. En ese momento. Estaban a punto de recibir un llamado, hermano. De tal manera, hermano, que cuando recibieron el llamado de Cristo, ellos pudieron responder adecuadamente. Como Dios hace las cosas, hermano. En su tiempo y a su manera. Y creo, hermano, firmemente que Dios preparó a esos hombres para escuchar el llamado de Jesús. La primera pareja de hermanos con quien Jesús se encuentra es Simón, que eventualmente lo llamaría Pedro, y su hermano Andrés, que estaba echando las redes en el mar. Ellos estaban en su faena, trabajando, hermano. Y mira, hermano, no sé cuántos conocen lo que es una tarraya, que la gente la tira, ella se expande y cae con unos plomos que tiene alrededor y se va al fondo. Y sacan los camarones y los peces. Bueno, las redes que ellos usaban era algo parecido a una tarraya, pero más grande. Eran redes circulares con plomo en los bordes. Ellos las tiraban en el mar. Y luego hombres ya profesionales en esto se sumergían en el mar y levantaban las redes y atrapaban los peces y los sacaban. Ese era el trabajo de ellos. Esos eran hombres, hermanos, fuertes. Y ese día, hermano, que transcurrido era como cualquier otro día. No había nada especial. No había una señal en el cielo. No había una señal en el mar. Todo era igual, como todos los días. Igual que el día de ayer, no había nada distinto ese día. Y de repente, hermano, aparece Jesús, al que ellos conocían. Acuérdense que ellos ya tenían unos pequeños encuentros con Jesús en el año anterior. Ellos ya tenían unos encuentros con Jesús. Lo que vimos hace un rato en el Evangelio de Juan. Pero debemos entender, hermanos, que la aparición de Jesús como maestro, como rabino, no es cualquier rabino de ese tiempo. Este maestro tiene características especiales que lo distinguen de cualquier otro maestro. En primer lugar, hermanos, Jesús, ya su aparición había sido profetizada en el Antiguo Testamento. Número 2, cuando él hablaba, había una autoridad especial en él, en sus palabras, hasta el punto que, como dije anteriormente, vemos en el versículo 22 de Marcos 1, dice que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y quiero decirles por qué, hermano. La exégesis de este maestro era impecable, porque las escrituras hablaban de él mismo. Si había alguien que podía
entrar y analizar la escritura en detalle con una exégesis perfecta, era él, porque hablaba de él mismo. Él iba a hablar, él sabía todo, él conocía todo. Así que sus enseñanzas eran especiales, no como los otros rabinos, porque era el tema de las escrituras. Este es el maestro que están a punto de dar un mandato. La manera como él llama a sus discípulos se distinguía, hermano, de tal manera como lo hacían los otros rabinos. Quiere decir que los otros rabinos no llamaban a sus discípulos. Sus discípulos se acercaban con mucho respeto y a veces hasta distancia y le pedían: maestro, por favor, escúchame. Maestro, ¿pudieras considerarme como parte de tu grupo de discípulos? Los discípulos se acercaban a suplicar a esos maestros, a esos rabinos que los aceptaran. Yo quisiera aprender de ti. Así decían ellos. Pero Jesús fue diferente. Jesús ocurrió algo diferente. A Cristo no lo escoge. Él sale a buscar a sus discípulos. Él sale a encontrarse con ellos. Él los selecciona. Y esta es la razón por la que Juan capítulo 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tremendo, hermano. No me elegiste a vosotros a mí. Él nos eligió a nosotros. Que quede claro, hermano, que si hay una diferencia entre la manera como seleccionaban los rabinos a sus discípulos y hay una manera como Cristo nos ha seleccionado a nosotros. Dos cosas muy diferentes. Cristo le da en esa ocasión una sola palabra y una declaración de propósito. Y eso fue suficiente para cambiar la vida de estos hombres, hermano. Sígueme. Sígueme y yo os haré pescadores de hombres. Eso fue todo lo que Jesús le dijo a ellos. Versículo 17 de Marcos 1. Venid en pos de mí y yo os haré seguidores de hombres. Sígueme. Ciertamente el poder de la palabra de Cristo es extraordinario, hermano. Cristo como agente de la creación, en el principio, Él dijo: sea la luz, y fue la luz. ¿Verdad? Pero Cristo ahora caminando por la orilla del lago, ve a estos hombres y pronuncia una palabra y luego una declaración de propósito. Y fue suficiente, hermano. Esta palabra fue suficiente para cambiar la vida de estos hombres. Esto fue suficiente para cambiar la voluntad de estos hombres. Ese día, hermano, ese día ellos dejaron todo lo que estaban haciendo y siguieron permanentemente sin que jamás volvieran a considerar la posibilidad de abandonar al maestro. Ese día dejaron todo. Yo creo que ese es un buen punto, hermanos, para recordar que los propósitos de Dios para nosotros no son para nosotros, no son para que nosotros lo tomáramos a la ligera. Cuando el Señor nos llama, debemos de considerarlo, de abrazarlo, esa palabra, ese llamado que Él está haciendo a nosotros. Los propósitos de Dios representan una declaración soberana y poderosa de su voluntad, a la que la voluntad humana no se puede oponer. Quiero decir, hermano, que Jonás
el profeta Jonás no entendió eso. Por muchas cosas él no lo entendió. Pero quiero decirle que también nosotros no hemos entendido de tal forma que intencionalmente o a veces no intencional, hemos tratado de hacerle oposición a la voluntad de Dios, a sus propósitos, olvidando, hermano, en ese momento que la voluntad de Dios es soberana, es incuestionable, es irresistible, hermano. Cuando Dios habla, su voz es operativa, su voz es efectiva, y nosotros tenemos que recordar eso. Ahora, hermano, la razón por la que su voz es irresistible no es porque es intimidante, no. Su voz no es intimidante para nosotros. La razón por la que su voz es irresistible es porque en la medida que Él ejerce esa palabra, a esa misma medida Dios nos permite ver con nuestros ojos espirituales, escuchar con nuestros oídos espirituales la gracia detrás de la palabra que ha sido pronunciada. Y a eso es lo que llamamos el llamado irresistible. Cuando Dios nos llama, cuando Cristo nos llama, nadie se resiste. Porque podemos ver la gloria de Dios, podemos escuchar la gloria de Dios cuando Él nos llama. Entonces, hermano, en un sentido santo, el Señor nos seduce a seguir en la dirección que Él nos está llamando. Él no nos empuja, hermano. Ven, tienes que venir. No, Él nos seduce de una manera santa a ver lo que es, para que veamos lo que un discípulo del Señor va a experimentar. Ahora escuchen algo, hermano. Lo que el Señor hace es una palabra sencilla: sígueme. Y es fácil de entenderlo, hermano. Y cuando ellos escucharon sígueme, ¿qué hicieron? ¿Le siguieron? Le siguieron. Y Él le dice: os haré pescadores de hombres. Y esta es una frase no muy clara para nosotros. Ahora, si aquí hay un pescador, lo va a entender más. Ese era el trabajo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban en el mar, a la orilla del mar, con sus redes, pescando. Y cuando Jesús le dice: quiero hacer los pescadores de hombres, Jesús no le había explicado qué significaba eso. Pero ellos lo entendieron, porque ese era su trabajo. Es fácil para ellos entenderlo. En el lugar de trabajo que estaban haciendo, pescando. Ellos relacionan el llamado con su oficio. Así que, hermano, esta frase por un momento podemos hacer una extrapolación a los ojos. Entonces comenzamos a entender de la misma manera que los peces están dispersos en el mar, de la misma manera los escogidos del Señor están dispersos en el mundo. De la misma manera, hermano, cuando los pescadores salen al mar a pescar, los peces no saltan al barco, no, ¿verdad? Ellos tienen que esforzarse, ellos tienen que tirar esas redes, sumergirse en el mar para recoger esas redes, para agarrar a los peces. Ellos entienden que también el reino de los cielos tiene una red, y esa red que se llama el Evangelio. Esa es la red que ellos entienden que hay, y esa red Dios nos la dio. El Evangelio Dios nos lo dio para ir y predicar el Evangelio. Mateo 28, 19. Ir por todas las naciones y predicar el Evangelio. Esa es la razón, hermano, por qué Pablo en Romanos 10, y vamos a buscarlo. Romanos 10,
14 al 15, dice así, Romanos 10 del 14 al 15. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues él mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocaron. Ahora dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y hace una pregunta, hermano, para nosotros. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí estamos viendo, hermano. Aquí estamos viendo. Nosotros, hermano, todos los que estamos aquí hemos sido enviados. Nadie puede decir, no, yo no. Todos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros tenemos que ir. Ese es el mandato, hermano. Tenemos que recoger los peces que están perdidos, hermano. A esos hombres que están perdidos en el mundo y que son escogidos. Y ellos no lo saben. Así es, hermano. Ellos están dispersos por el mundo. Y Dios nos ha dado una red. Y le ha puesto por nombre a esa red el Evangelio. Y nos ha dicho, id y recojan a mis escogidos. Ahora, hermano, nota que el día que ellos reciben el llamado, hubo algo que ellos tuvieron que dejar a un lado. Ellos no vienen con sus redes. Ellos dejan sus redes. Ellos no se la ponen en el hombro y se van tras Jesús. Ellos dejan esas redes ahí. Cada vez que Dios nos llama, hermano, Dios prueba nuestro compromiso. Cada vez que Dios nos llama, Él prueba nuestro compromiso, hermano. ¿Sabes? Dios prueba tu compromiso. He probado una y otra vez a lo largo del camino, por medio de tribulaciones de diferentes tipos, y cada una simplemente está probando tu compromiso. Si tú dices que sigues al Señor sin compromiso, eso no cuesta nada, hermano. Sinceramente no cuesta nada cuando tú dices que sigues al Señor y no tienes ningún compromiso. Eso es fácil de hacerlo. Hay personas que además vienen el domingo en la mañana y ya. No oran en casa, no hacen cultos familiares en casa, no predican la palabra, solo vienen a recibir y ya. Eso es fácil, hermano. La semana pasada vimos arrepentidos y creed en el Evangelio, ¿verdad? No hay otra manera, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer y enseñar. Hay un sentido de urgencia a ese llamado radical, porque su mensaje es radical. El Señor Jesús dice, sígueme. Él espera entonces que si el mensaje y el llamado ha sido dado radical, Él espera que la obediencia de cada uno sea radical de parte de cada uno de nosotros. Y eso es lo que vemos, hermanos, en la vida de Andrés y de Pedro. Es que ellos de una manera radical abandonan sus redes y no vuelven a tomar sus redes, con una sola excepción. Cuando Pedro fue a pescar después de la resurrección de Cristo,
cuando el maestro no estaba. Ellos ya pensaban que toda esperanza se había acabado. Y vamos a buscarlo en Juan capítulo 21. Ya Pedro pensó que todo había terminado, no hay esperanza, y dice Juan 21:1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera, estando juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Ya no hay esperanza, regresemos a nuestras labores. Fueron y entraron en su barca, y aquella noche no pescaron absolutamente nada. Su fe había menguado. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa más. Los discípulos no sabían que era Jesús. Hasta ahí, pueden leerlo en su casa. Es la única excepción que ellos vuelven a lo que antes hacían. Y cada vez que tú no tienes esperanza, tú vuelves a lo que hacías al pecador. Porque no tienes esperanza. Hermano, Cristo es la esperanza. Y si tú te enfocas en Cristo, si tú vives en Cristo, y tú te acuerdas del llamado que te hizo: sígueme, tú no pierdes la esperanza. Así que, hermano, ese día caminando, ese día a lo largo del lago, esto es lo que ocurre, hermano. Ellos tenían un negocio. Volvemos a Marco, hermano. Ellos tenían un negocio. Ellos tenían una barca. Ellos tenían jornaleros. De manera que ellos tenían un negocio rentable, hermano. Cuando tú tienes un negocio y tienes colaboradores en ese negocio, es porque te está yendo bien. Si tú estás solito en el negocio, es porque no hay mucho fondo. Pero ya tenían jornaleros. Y ellos tenían jornaleros ya en esa barca. Dice la palabra: yendo un poco más adelante, vio a Jacobo y al hijo de Zebedeo y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes, y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Quiero decir, hermano, que el Señor no llama a los que están de vagos. Él llama a los ocupados, a los que están trabajando. Él los llama, hermano. Y estos dos hermanos se habían ganado, según Marcos 3:17, un sobrenombre. Vamos a ver cuál es ese sobrenombre que tenían estos dos hermanos. Juan 3:17 dice así: y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. Es un apodo que le habían puesto a estos dos pescadores. ¿Y por qué le habían puesto estos dos pescadores? Podemos verlo. Vamos a buscar Lucas, que nos da un vistazo del carácter de estos hombres. Lucas 9:54. A Jesús se le prohíbe el paso a Jesús se le prohíbe el paso, hermano, por Samaria. Así que dicen estos dos hijos del trueno, dice: viendo a estos discípulos, Jacobo y Juan, nuevamente dijeron, pongan atención a lo atrevidos que fueron ellos dos. Ellos dicen: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Estos pescadores que habían sido llamados a llevar el evangelio quieren matar a los samaritanos. Quieren destruirlos.
Pero ellos no le dicen al Señor, oye, tú puedes mandar fuego. No, dime que sí, yo los quemo, yo mando fuego para que los quemen. Ellos estaban tan seguros que podían mandar fuego del cielo para quemar. Ese era el permiso que ellos estaban pidiendo. Dime que sí nada más, y nosotros los quemamos. ¿Usted puede imaginarse eso, hermano? Gente escuchando de Jesús hace un año y ahora caminando con Jesús, dejan sus redes, pero van con una mentalidad de destrucción y no de vida. Maestro, ¿tú quieres que nosotros hagamos llover fuego del cielo? Hermanos, y esto tiene que quedar claro. Hermanos, el carácter al momento del llamado, a llamar, en el momento que Jesús te llama, nunca está listo. Si es en parte sí, pero es un carácter de una formación que va progresivamente. Va progresivamente del individuo. Pero curiosamente, hermano, ¿qué sucede con Juan? Ese hijo del trueno que tenía una actitud mala, hermano. ¿Qué sucede con Juan? Juan escribe primera de Juan y se le llama el apóstol del amor. El apóstol amoroso. Ahora este Juan lucía como un hombre transformado, como un hombre cambiado, cuando escribe primera de Juan. ¿Qué le quiero decir, hermano? Una persona que dice que Dios lo llamó a seguirlo, no puede mantener el carácter que tenía en el mundo. Yo soy así. Entonces tú no has sido transformado por el Señor. Es imposible, hermano. No puede ser el mismo cuando Cristo llega a tu vida. Tú tienes que cambiar. No vas a hacerlo de la noche a la mañana. Hay un proceso. Pero cada día vas a ser una mejor persona para el reino de Dios. Estos hombres, en el momento que fueron llamados, hermanos, eran hombres ignorantes, eran hombres supersticiosos, llenos de malas concesiones judías, prejuiciosos, hermanos. Ustedes ven a Natanael, que lo vimos hace un rato, en Juan 1, del 45 al 48, decir de Jesucristo estas palabras: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Eran hombres que no medían sus palabras, eran arrogantes, orgullosos, hermano, eran patanes. Estos hombres, hermano, no querían saber nada de los samaritanos. Tenían perjuicio contra los samaritanos. Ellos tenían muchas cosas que aprender, pero ellos tenían igualmente muchas cosas que desaprender. Si tú tienes un vaso lleno de agua y tú quieres echarle chicha, primero tienes que sacar el agua para después echar la chicha. Tú no puedes echarle un solo vaso que está lleno agua y chicha. Si ya está lleno de agua, es imposible echar chicha. Ellos tenían que aprender, pero primero tenían que desaprender. Y el proceso de aprender y desaprender es paralelo. Tú no desaprendes todo para aprender todo, no. Tú vas sacando y vas metiendo. Vas sacando y vas metiendo. Metes tu arrogancia y metes paz de Jesucristo. Eres otra persona. Tú aprendes y desaprendes. Esto es paralelo, hermano. Tú no vas a aprender todo para luego desaprender todo. Es imposible. Así que, hermanos, tenemos
estamos desaprendiendo hoy. Esta iglesia está desaprendiendo hoy y aprendiendo paulatinamente la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Vamos a buscar Primera de Juan. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su mandamiento, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él andó. Entonces hay un momento cuando Dios te llama de aprender a la estatura de Cristo. Pero en ese de aprender a Dios tienes que desaprender de todo lo malo que traes del mundo. Es necesario, hermano. Así que vemos a estos hombres, hermanos, nuevamente en Marcos, vemos a estos hombres que ellos tenían un negocio de pesca. Y quizás, hermanos, eran socios con Pedro y Andrés, porque tenían algo de relación, como quizás eran primos. Juan y Jacobo de Zebedeo tenían jornaleros, hermanos. Ellos conocían el trabajo en equipo. Es muy importante esto, hermano. Y por otro lado, se le ve la productividad. Ellos estaban trabajando, pescando y remendando sus redes. Ellos estaban produciendo cuando Cristo llega. Así que ellos cuentan con un negocio. Pero llegando el momento que Jesús va por la orilla del lago y le dice, sígueme, ellos tienen que tomar una decisión. Inmediatamente, ese llamado eficaz que Jesús les hace a ellos tienen que tomar una decisión. Ellos tienen que dejar las redes. Ellos tienen que dejar la barca. Ellos tienen que dejar inclusive a su padre. Ellos tienen que dejar a los jornaleros. Ellos tienen que dejar todo lo que lo ata a este mundo para seguir a Jesús. Yo creo, hermano, que es una buena ilustración de que cuando Dios nos hace un llamado, nosotros tenemos muchas cosas que dejar, que tenemos que considerar, que tenemos que pensar. Y no estoy diciendo que todos tienen que dejar su trabajo, no, hermano. Tampoco que mañana están todos en la casa, no, renunciamos, no, tampoco. Dios manda a uno a servirle a tiempo completo, a otros no. Pero el que Dios manda a servir a tiempo completo va a tener que dejar todo un día. A mí me costó, luchando años con eso, hasta que un día Dios me quitó todo y me puso a tiempo completo con Él. Dios va a hacer la manera que cuando tú eres llamado a servir a tiempo completo, Él te va a quitar todo lo que te estorbe en este mundo. Pero quiero decir, hermano, los que no son a tiempo completo, también Dios le va a quitar muchas cosas. Dios le va a ir quitando todo lo que te ata al mundo. Inclusive, mira, al padre. Hay padres que no permiten que sus hijos vayan a la iglesia. Hay amistades que no permiten que tú vayas a la iglesia. Vas para allá otra vez a perder tiempo. Esas son amistades que a veces están en nuestros hogares, inyectando veneno a nuestros corazones y nosotros los escuchamos. Hay hijos que no permiten que los padres vayan a la iglesia y viceversa. Hay padres que no permiten que los hijos vayan a la iglesia.
Eso tú tienes que dejar para servirle al Señor. Quiero decirte algo muy importante. Ninguna alianza de este mundo puede estar por encima de tu alianza con Dios. Absolutamente nada. Ahora, hermanos, en la medida en que vemos este llamado, yo quisiera que podamos extraer del llamado algunas enseñanzas. Y primero, lo que podemos extraer, quiero que veamos algo muy importante. Ni Pedro, ni Andrés, ni Juan, ni Jacobo tuvieron que llenar una aplicación de trabajo. No espero una aplicación que el Señor le mande, bueno, lléname esta aplicación para ver si puedes entrar a servir. No hay que llenar ni una aplicación. Número 2, Cristo invade, hermano, ese mundo privado, ese mundo laboral de estos hombres. Y es precisamente en este mundo laboral donde ellos estaban. Y ahí es donde Cristo los encuentra. Y hermanos, en ese llamado eficaz, ellos no tuvieron ninguna dificultad para identificar la voluntad de Dios para con ellos. Cuando tú eres verdaderamente llamado, con ese llamado eficaz de Dios, tú no tienes ninguna voluntad en dejar muchas cosas de este mundo que te van a impedir servirle al Señor. Si de verdad tú has sido llamado, tú vas a dejar muchas cosas que te impiden. De esa misma manera nosotros, hermanos, deberíamos tener tantas dificultades para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo no digo que no requiere tiempo de oración. Sí, hay que orar. Y debemos de reflexionar en el llamado. Pero si hay algo que yo sé, hermano, es que Dios está interesado en revelar su voluntad. Mucho más que el interés que tú tienes en conocer la voluntad de Dios. Dios está más interesado en que tú conozcas su voluntad que el interés que tú tienes de conocer la voluntad de Dios. Como Dios no tiene límites, hermano, en la revelación de su voluntad, Dios hace siempre su voluntad claramente y visible. Porque nosotros no tenemos otra manera, hermano, no hay otra manera de obedecer y llegar al conocimiento de su voluntad, porque Dios quiere que conozcamos su voluntad. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿estoy viendo lo que Dios quiere enseñarme? Esa pregunta tenemos que hacérnosla. ¿Estoy viendo lo que Dios me está enseñando? Yo quiero ponerme en una posición que me permita una mejor visibilidad de lo que Dios me está mostrando. Ahora, hermanos, nosotros no estamos esperando que Dios nos hable audiblemente, porque, hermano, yo voy a esperar que el Señor me hable. Cuando yo le escucho, yo le hago caso. No, hermano, no es así. Dios no te va a hablar audiblemente. El único lugar donde tú vas a encontrar la voluntad del Señor es en este precioso libro, en la palabra de Dios, y también a través de su Espíritu Santo, que nos da y nos muestra la voluntad de Dios en su palabra. Pero si tú no estudias la palabra, si tú no lees la palabra, jamás vas a encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Tienes que meterte en la palabra. Y quiero que veamos algo en Proverbios, hermano, que habla sobre este tema. No es, hermano, Proverbios capítulo 2, no es solamente leer un versículo. Muchos creen que leyeron un versículo en la mañana. Bueno, ya leí el versículo, ya me voy a trabajar, ya cumplí.
No está hablando Dios de esa forma. Mira cómo Dios quiere que tú leas la palabra. Capítulo 2 de Proverbios, el versículo 1. Hijos míos, ¿quiénes son hijos del Señor? ¿Quiénes? Todos somos hijos del Señor, los que estamos aquí. Y Él nos está hablando a nosotros. Hijo mío, iglesia hermanada de esperanza, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardadas dentro de mí, haciendo estar, ¿qué cosa? Tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento o la voluntad de Dios para tu vida. Pero si me buscares como plata, ¿cómo buscamos la plata todos los días? No, yo no puedo ir para allá porque estoy trabajando. Yo no hablo de los turnos rotativos, hermano, porque es necesario los turnos rotativos. Yo hablo de lo que cogen hoy, domingo, ¿cómo se llama eso? Sobre tiempo. En los trabajos, yo trabajé 16 años en una empresa y nos decían, el que viene el domingo le voy a dar $100. Tú ganas 20, en mi tiempo se ganaba $18, $20 al día. Pero cuando nos atrasaba la producción porque, no sé si ustedes saben qué es reencauche de neumático, había que sacar una producción de reencauche de neumático urgente. Y el dueño decía, bueno, los que vienen mañana, el domingo le voy a dar $100. Y iba gentío. Yo no iba. Yo no iba. Porque $100 no es nada, eso se gasta rápido. Pero tú hermano, dejas, no estoy hablando de los trabajos rotativos, hermano, eso no. Estoy hablando cuando tú buscas un hermano aquí que amo mucho, hace muchos años, hace más de 10 años, los domingos se iba a trabajar. Y un día yo le dije, ojalá te vuelvas millonario trabajando los domingos. Eso le impactó en su vida. Y él me dice, más nunca fui a trabajar los domingos. Y ha sido más prosperado, hermano. Y no estoy hablando económicamente, sino espiritualmente. Es un hombre de Dios, que ama a Dios, ama a la iglesia. Hermanos, Dios ha dejado hombres en el cuerpo de Cristo, líderes que Dios pone como maestros, que son guías espirituales. Y si tú aplicas esos medios de gracia a tu vida, no vas a tener dificultad para conocer la voluntad de Dios. Si tú estudias, si tú te preparas con esos líderes, tú vas a conocer la voluntad de Dios. En esta iglesia hay el mensaje los domingos. Hay estudio de caballeros, hay estudio de damas. Hermano, estudia. No te canses de estudiar. Este próximo año tenemos planes de abrir seminarios, de abrir escuelas, universidades, para que la iglesia estudie. Ojalá estudien, hermano. Va a haber oportunidad para que todos estudien, del más niño al más anciano. Todos pueden estudiar el próximo año en una universidad o en una escuela que se van a abrir en esta iglesia. Solo tienen que estudiar para conocer la voluntad de Dios. Segundo, hermano, notemos, hermano, que como Jesús encontró a estos hombres en su lugar de trabajo, los encontró donde ellos estaban geográficamente, donde ellos estaban espiritualmente y donde ellos estaban emocionalmente. Jesús fue allá a su lugar de trabajo.
Él fue a su lugar de trabajo, pero yo tengo que ir más allá, hermano. Entonces sus discípulos no estaban entrenados. Hay que acordarse de eso. Estos hombres no estaban entrenados. Tenían muchos prejuicios e ignorancias. Cristo los encuentra en un punto donde ellos estaban. Allí donde ellos estaban, Cristo los fue a buscar. Y a partir de donde ellos estaban, comienza a trabajar con ellos. Y lo primero es que los mueve geográficamente de donde ellos están. Le dice, sígueme, y los lleva a través de las enseñanzas de Él y los mueve a donde Él quiere que estén. ¿Entendieron? Dios va a sacarte de ese lugar tuyo de trabajo, donde tú vives, tu confort, y Él te va a llevar al lugar donde Él quiere que tú estés. Por medio de su enseñanza, por medio de su palabra. Él te va a trasladar a donde tú quieres que estés. Ahí tú vas a conocer su voluntad. Pero tienes que, como dice el proverbio, profundizarte a buscar ese tesoro escondido en la Escritura. Nosotros debemos de llevar el Evangelio donde están las personas, hermano. No esperen que las personas lleguen. Nosotros tenemos que ir donde están esas personas, geográficamente, emocionalmente, espiritualmente y moralmente. Tenemos que ir allá a buscarlos. No hay otra manera de encontrar al impío, al inconverso. Hay que ir a buscarlo. Mateo 28, 19 dice, id, anda, ¿qué esperas? Id y hacer discípulos. En el caso de estos 4 hombres, hermanos, Cristo los encuentra a la orilla del lago. Pero en el caso de Mateo, ¿dónde encuentra Jesús a Mateo? En una mesa de impuestos, cobrando, hermano, cobrando plata. Y dice Mateo, no lo voy a buscar, pero ustedes pueden apuntarlo y buscarlo en su casa. Mateo 9:9, Jesús le dice, sígueme. Y él le dice, espérate, que voy a recoger la planta, voy a recoger los papeles. Dice que enseguida lo siguió. Enseguida lo siguió. Otro más, ¿dónde Jesús encuentra a Pablo? Dice la Biblia que Pablo iba airado para Damasco. Si pudieran ver, iba echando candela de la rabia que tenía Pablo contra los cristianos. Y Jesús lo encuentra en el camino a Damasco y le dice, sígueme. ¿Y qué responde Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Dejó todo ahí y lo siguió. Y ahora vemos a una mujer samaritana en Juan 4. Jesús la encuentra al lado de un pozo, espiritualmente destruida. Esa mujer ya no tiene esperanza. Esa mujer ha vivido con 5 maridos. Y el que tenía actual no era de ella. Era una robamarido, como le dicen aquí en Panamá. Era rechazada por el pueblo. Nadie quería verla. Pero Jesús llega y le dice, sigue. Y deja su pecado. Deja todo lo que estaba haciendo y le sigue. Ustedes lean Juan capítulo 4. Lean todo lo que esa mujer samaritana hizo. Hermano, cuando el Señor te llama, tú tienes que dejar lo que tienes. Todo lo que te impide servirle. Nosotros somos buenos, hermanos, en condenar al inconverso. Somos buenos en condenarlo por el comportamiento que tiene. Somos buenos en comenzar a hablar cómo ellos se comportan. Pero nosotros deberíamos ir al revés. Deberíamos sorprendernos cuando estos inconversos conocen a Jesucristo y sus vidas cambian. Y vemos la gloria de Dios en la vida de estas personas. Tenemos que encontrar gente donde ellos están
y comenzar con ellos donde ellos están, hermano. No esperen que lleguen aquí, tienen que ir a buscarlos. Ahora, hermano, es importante algo. Cristo decide establecer un centro de operaciones. En el primer año, hermano, Él establece su centro de operaciones en Nazaret. Pero Marcos menciona que después Él se instala en Capernaum. ¿Y tú quieres saber a dónde estaba Capernaum? Capernaum estaba al lado del lago. ¿Sabes por qué? Porque en el lago están la gente. En el lago viene la gente a pescar. En el lago es donde estaba un negocio próspero. Ahí está la gente. Allá fue Jesús. Ahora tú en ese lago tienes que ir a encontrarte con esa gente. Tenemos que encontrarnos con esa gente en ese lago. Tenemos que ir a hablarle a la gente de Jesús, a donde ellos están. Tenemos que decirle a esa gente que hay esperanza en Jesús. Y es por eso, hermanos, que Jesús llevó su púlpito de Judea, llevó su púlpito a la barca de Pedro y comenzó a predicar el reino de Dios. Él lleva su púlpito a esa barca. Y tercero, hermano, algo que ya se había mencionado, pero quiero enfatizarlo ahora, hermano. El llamado de Dios siempre es radical y Él espera una obediencia radical. Hermano, Cristo no nos llamó a una vida de confort. Él no nos llamó a una vida de comodidad. Cristo nos llamó a una vida de sacrificio y de esfuerzo. Y por eso que el apóstol Pablo en varias ocasiones escribió que para eso estábamos trabajados y agonizando. Pablo escribía desde las cárceles, hermano, encarcelado por el Evangelio. Yo sé, hermano, que siempre hay necesidad de descansar. Siempre. El cuerpo tiene que descansar. Y mi esposa me lo dice. Oye, tienes que descansar. Pero qué duro que nosotros a nuestra edad queramos descansar. Porque ya sabemos que ya el Señor nos llama pronto. Y tenemos que hacer todo lo que podamos hacer antes que nos llame el Señor. Pero mi esposa me dice siempre, tienes que descansar. Y yo creo que debemos de descansar, hermano. Pero, hermano, el tiempo es corto. Hubo un joven rico que le dice a Jesús, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, bueno, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Dice que agachó su cabeza y se fue triste porque tenía mucho dinero. Él pregunta por la vida eterna y se va sin la vida eterna. Él se fue sin la vida eterna. Hermanos, hay un sacrificio que hacer. Si ese joven en ese momento cuando Jesús le dice que deje todo para los pobres, él tiene vida eterna. Pero él prefirió lo del mundo. Él prefirió seguir en sus pecados, seguir en su arrogancia, seguir en todo lo que lo ata a este mundo. Pero perdió la vida eterna. ¿Tú estás dispuesto a perder la vida eterna por no dejar lo que te ata al mundo? Y cuando digo que te ata al mundo, lo que no permite que tú veas la voluntad de Dios en tu vida. ¿Tú estás dispuesto a eso? Hermanos, nosotros vivimos llenos de excusas. Vamos a ver rapidito en Lucas 9 todas las excusas que le sacaron a Jesús, hermano. Lucas 9:57 dice la palabra, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera el que vaya. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y le dijo otro, sígueme.
Él le dijo, Señor, espérate, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Te das cuenta, hermano, que esta vida no es una vida de comodidad? A otro dijo, sígueme, pero ya ustedes vieron, todos tenían una excusa. Pero el énfasis que el Señor está diciendo allí, que el énfasis de todo en esta vida es el reino de Dios. Eso es lo principal, hermano. No lo que tú quieres hacer, es lo que Dios quiere que tú hagas por tu vida. Es la voluntad de Dios en tu vida que tiene la prioridad, no lo que tú quieres hacer. Cuando Dios nos llama, hermano, tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Nosotros nacemos con la vida orientada hacia adentro. Para mí, yo, porque yo necesito, porque a mí no. Una vez una señora en una iglesia me dice esta frase. Pastor, bueno, yo no era pastor en ese momento. Yo era anciano porque allá nos ven como anciano. Dice, anciano, el gran problema es que ustedes no visitan a nadie. Ella estaba muy enojada y el hijo está al lado mío, ya un hombre también. Y le dice, mamá, ¿cuántas veces tú has visitado al hermano Dino? Agachó la cabeza porque nunca me había visitado. Yo lo había visitado de vez en cuando ahí. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que hay gente que solo piensa en ellos. Yo y yo. Pero ¿qué tú estás haciendo para el Señor? Señalamos a los pastores, oye, ¿ustedes qué están haciendo? Pero tú, ¿qué estás haciendo? Hermano, todos tenemos que visitar. Todos tenemos que ayudar. No son solamente los pastores, todos somos miembros de esta iglesia local. Y tenemos que servir todos. No solo los pastores, es fácil señalar a los pastores. No, hermano, todos tenemos que servirle al Señor. Nosotros nacemos con la vida orientada hacia adentro, el yo. Y cuando Cristo nos llama, yo tengo que por primera vez comenzar a orientar esa vida hacia afuera. Ese trabajo de orientación no es fácil, hermano. Ese trabajo de orientación de la vida hacia el yo, hacia afuera, cuesta trabajo. Tú lo ves en la vida de los apóstoles. ¿Qué dice? ¿Qué debes tú, hermano, o yo, los que estamos aquí, qué debemos hacer para comenzar a orientar esa vida hacia afuera? Lo primero que todo, dejar la soberbia. Dejar el egoísmo, porque somos egoístas, hermano. Dejar el orgullo, dejar el legalismo, dejar la mentira y muchas cosas más que nos impiden servirle a Dios, que nos impiden ver la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cristo tiene que deshacer todo eso en nuestras vidas, todo eso en nosotros. Cuando estos hombres dejaron sus redes, cuando estos hombres dejaron sus barcas, cuando estos hombres dejaron hasta a sus padres y a sus jornaleros, ellos estaban reordenando su vida, hermano. Ellos estaban ordenándolo. Cristo te llama como un maestro y llama a sus discípulos. De manera personal, Él te llama, sígueme. Él te llama, hermano, que lo sigas. El llamado es seguir a Cristo, hermano. Mi relación con Dios es personal. Sí es personal. ¿Tú conoces al Señor?
Sí, eso es personal cuando tú conoces al Señor. Ese eres tú y Dios. Pero no termina ahí. Ahora cuando tú llegas a escuchar el llamado del Señor, cuando tú llegas a escuchar que el Señor dice, sígueme, ahora dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Hay gente que no le interesa la iglesia local. No le interesa. Vienen cuando le da la gana. La pregunta es, ¿tú amas a Cristo? ¿Tú amas a Cristo? Es como que me preguntaran a mí, o es como, disculpe, es como que yo le preguntara a algunos de ustedes, ¿usted aman a mi esposa? Y ustedes pueden decirme, no, yo lo amo a usted, a su esposa no. Entonces yo tengo que decirle, entonces usted no me ama a mí. Porque si usted no ama a mi esposa, tampoco me ama a mí. Porque somos una sola carne. Y Cristo con la iglesia es una sola carne. Es como el matrimonio. Si usted no ama a la iglesia, si usted tiene en poco la iglesia, usted no ha conocido la voluntad de Dios para su vida. Aún usted no la ha conocido. Aún usted está perdido en la nebulosa. No ha conocido la voluntad de Dios. Conclusión, hermano. Yo no puedo tener una relación con Dios si yo no tengo una buena relación con los principios que Dios estableció y que Dios estableció un cuerpo de Cristo al que yo tengo que permanecer, yo tengo que pertenecer y tengo que relacionarme con su cuerpo, que es la iglesia del Señor. Pero muchos piensan, yo amo al Señor y no tengo que ver nada con la congregación. Muchos piensan así, hermano. Pero no han conocido la voluntad del Señor. Tenemos que ser parte de una iglesia local. Hermano, cuando Dios te llama a que lo sigas, siempre tienes que dejar algo costoso de tu vida. Siempre. Siempre. Porque la única manera que yo voy a comprobar que tengo un compromiso con Dios. Que tengo un compromiso con ese Jesús que murió en la cruz del Calvario. Yo tengo que dejar muchas cosas, hermano. Y cosas que me duelen. Cosas que no quiero dejar. Pero si de verdad conozco su voluntad, tengo que dejarlo. Para amar más a Dios. Cuando usted ama a esta multitud de hombres y mujeres que están aquí, yo amo a Cristo. Pero si de esta multitud yo no amo a uno, hermano, yo no amo a Cristo. Ahora imagínense todas las iglesias, todos los hermanos que aman a Dios. Usted tiene que amarlos a todos. Usted no tiene que tener preferencia con uno con otro. No, porque este es feo, no le hablo. Porque este es pobre, yo no le hablo. Porque este está hediondo, no le hablo. Porque está espelucado, no le hablo. Ay, no, porque mira de dónde viene. No, yo no le hablo. Usted no conoce la voluntad del Señor. Usted no ama a Dios, hermano. Arrepiéntase lo que dice y vamos a buscarlo. Marcos, capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dice? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que, hermano, hágase una pregunta en su vida. Usted individualmente, yo no voy a preguntar a mi esposa ni ella me va a preguntar a mí. Es individual. Señor Jesús, ¿qué quieres que yo deje? El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hermano, examínate.
Tú puedes engañar a cualquiera, pero no a ti mismo. A ti no te puedes engañar. Pregunta al Señor qué quiere que yo deje. Estos apóstoles estuvieron dispuestos a dejar todo, inclusive a su padre. No amaban a su padre, sí lo amaban a su padre. Pero más importante era Dios, era Cristo. Ahora yo no estoy diciendo que dejen a su padre y lo abandonen. No estoy diciendo eso. Amen a su padre, pero amen más a Dios que a su padre. Dios debe ser más importante en tu vida que cualquier persona sobre esta tierra. Así que, hermanos, quiero terminar con lo que dijo un misionero llamado Jim Elliot. Y pongan atención a este pensamiento que me encantó. El misionero Jim Elliot dijo: no es necio aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Se lo repito. No es necio aquel que da lo que no puede retener y ganar lo que puede perder. Literalmente, hermano, es tonto aquel que deja lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Estos discípulos, estos 4 hombres dejaron sus redes, su barca, para seguir a Jesús, porque ellos no podían retener eso, hermano. Humanamente nuestras fuerzas terminan, hermano. Ya mis fuerzas no son las mismas que hace 10 años atrás, ni 20 años atrás. Yo no puedo hacer más de 4 cosas que yo hacía antes. A veces me siento en el patio de la casa y me pongo a ver las cosas y pues yo antes podría hacer eso, ahora no puedo. Porque nuestras fuerzas se terminan, hermano. Estos pescadores, estos hombres sabían que dentro de unos años ya no podían meterse al fondo del mar a levantar esas redes pesadas, porque sus fuerzas iban a terminar. Y ellos prefirieron dejar esto para seguir lo que nunca iban a perder. Ellos estaban viendo la eternidad. Y quiero terminar, hermano, con Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, pongámonos en pie, hermano. Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 1. Llévense estos versículos en su corazón. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, si pues habéis escuchado el llamado de Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Padre celestial, te alabamos, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra dice que es una espada cortante de doble filo que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, discierne los pensamientos del corazón, Señor. Padre, te rogamos que disciernes nuestros pensamientos. Te rogamos, Padre, que nos muestre qué tenemos que dejar para seguirte. Padre, no nos deseches. Tu palabra dice que debemos de arrepentirnos y creer. Padre, nos arrepentimos, Señor. Este pueblo, esta iglesia se arrepiente, porque quizás algunos no han escuchado tu llamado. Y quizás lo escucharon, pero no quieren dejar sus redes. No quieren dejar su barca. Padre, ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo lo que nos impide servirte. De los prejuicios que tenemos. Ese rencor, ese odio, ese orgullo que me creo mejor que los demás. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor.
Límpianos, Padre. Y llévanos, Señor, donde tú quieres que lleguemos. Por medio de tu palabra, muéstranos tu voluntad, Padre, para estar en el lugar que tú quieres que esté, llevando el Evangelio a todas las naciones. Padre, te alabamos, te damos toda la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.